Hola amigos de Filosofía al Día, bienvenidos a mi fracasado canal de YouTube, donde apenas tengo visitas. Bueno, el caso es que quería terminar de hablar de Diógenes porque casi no había hablado de él. Y lo que quería, bueno, yo como me invento un poco mis disertaciones, no sigo en un guión. Lo que quería hablar de Diógenes, como de Diógenes no hay ningún escrito, pasa igual que con Sócrates, que no hay escritos, pues su filosofía es un poco por doxógrafos, ¿no? Por gente que le conoció, que habló con él, y... pero la idea que ellos han sacado, aparte de las 50.000 anécdotas que hay de su vida, es que él es uno de los intentos dentro de la filosofía, uno de los intentos fallidos, aunque tiene cierto éxito porque, bueno, pues deja una huella, ¿no? Una impronta. Es uno de los intentos fallidos por librarse la filosofía del camino ontológico que había tomado inicialmente. Este camino ontológico, habíamos dicho, ontología significa el estudio del ser, ¿no? Que es a lo que se dedica la filosofía a raíz de Parménides, que ya lo veremos, a raíz de Parménides, que es el ser sería como la totalidad, ¿no? Pero claro, es un ser que es una entelequia, que es algo inalcanzable, inabarcable. Es un poco como hablar de la totalidad. Entonces, ha habido una serie de filósofos que se han resistido a esa idea, como diciendo, bueno, ¿por qué la filosofía necesariamente, si es el amor al saber, por qué la filosofía tiene necesariamente que dedicarse al estudio del ser en tanto que es? Y cada vez que ha habido filósofos que se han apartado de ese camino, lo que ocurre, una de las consecuencias que ocurre es que se le dedica poca importancia a ese filósofo. Se le dedica poca importancia y se le expulsa de la historia de la filosofía. Entonces yo creo que Diógenes es uno de estos casos, porque Diógenes es un filósofo que lleva a cabo su filosofía como una manera de entender la vida. No es como puede ser Platón o como tal, que son meramente filósofos teóricos, contemplativos, o sea, es decir, gente que era aristócrata, que no tenía problemas económicos y que se dedicaban pues a teorizar, es decir, pero no hacían nada, ¿no? Y en cambio Diógenes es el primer filósofo que lleva a la acción sus propios principios, es decir, la búsqueda de la felicidad, el rechazo de los bienes materiales, el rechazo de las convenciones, el rechazo de lo que está bien y mal dentro de la sociedad, como era el caso ese de tan famoso, ¿no? De que se masturbaba en público en el Ágora. Siempre ha sido como un tema muy tabú, el tema de la masturbación, incluso el cristianismo lo ha considerado como un tabú. Y precisamente Diógenes lo ofrece dentro de su escatología como algo que transgreda las propias leyes de las civitas, ¿no? Porque vosotros sabéis la historia del onanismo, ¿no? De lo que es el personaje bíblico que es Onán, que su cuñada queda enviudada y entonces por lo tanto la ley que se llamaba el levirato, la ley obligaba a que
el hermano tenía que procrear con la cuñada y tenía que, porque el niño que naciera sería el primogénito. Entonces, como Onan se negaba, el chaval se ven fuera, y entonces de ahí viene lo del concepto de onanismo. Entonces el semen es como un concepto sagrado que no se puede desperdiciar, ¿no? Que es, de ahí viene un poco la prohibición de la masturbación, ¿no? O si estuvieses cometiendo un tipo de asesinato ficticio, ¿no? Como decía Aute en una de sus canciones. ¿Y por qué os contaba esto? Bueno, porque él practica todo este tipo de rituales, ¿no? Pues también le invitaban a los banquetes y él ataca este tipo de vida aristócrata, pues tirándose pedos, ¿no? En los banquetes, escupiendo al que consideraba, porque los interpretaba como hipócritas. Entonces a lo que voy es que el camino de la filosofía ha sido meramente teórico, ha sido un camino excesivamente teórico, y entonces ha habido una serie de filósofos que han tratado de despuntar y han tratado de crear algo que sea, vamos a transgredir, utilizar la filosofía para cambiar cosas, ¿no? Luego, esto solo se consiguió mucho tiempo después. Bueno, se consiguió, en mi opinión, pues en el siglo XVII, con los empiristas que consiguen, a partir del empirismo, crear el concepto del liberalismo económico, ¿vale? Luego también lo consiguen previamente pero no son filósofos, porque es una idea religiosa, ¿no? El nacimiento del capitalismo en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, que nace la idea de la prosperidad como señal de designio divino. Y luego tendríamos en la Ilustración, también se consigue, pero como veis hay muchísimos siglos, o sea, desde Grecia, Roma, toda la Edad Media, pues prácticamente hasta el Renacimiento, ¿no? Que no se consigue, no, la filosofía se atasca en esa vía ontológica. Y luego, en mi opinión, quien más consigue la transformación de la realidad son dos autores, ¿no? Que son dos de los maestros de la sospecha, que son Nietzsche y Marx. Ya sabéis que, bueno, el tercero sería Freud, ¿no? Pero dos son los que consiguen que la filosofía sea algo que transforme la realidad, y de hecho la transforman, ¿no? Joder, es que estoy constipado. Entonces, son Diógenes, pero elevados a una capacidad de transformación brutal, ¿no? de la realidad. En Nietzsche y las ideas de Nietzsche, en la figura del superhombre, y la figura en Marx, lo que crea es el concepto de lucha de clases como motor de la historia que cambia el mundo, ¿no? La famosa tesis número 11 de Feuerbach, que decía lo de los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, es hora de que empiecen a transformarlo. Entonces, ¿por qué es llamativo Diógenes? Porque Diógenes es un filósofo que invita a usar la filosofía no como un método de teorizar sobre qué es el ser, qué no es, qué es el universo, sino como algo, como un modo de vida, ¿vale? Lo que pasa es que en el caso de Diógenes se ciñe a un modo individual que él escogió, pero bueno, es un logro, es un paso, porque él fue consecuente con su filosofía.
aunque no consiguió muchos discípulos, porque de alguna manera a esa gente, toda la gente, hasta no llegar a edades más modernas, a toda esa gente se la ha arrinconado. Es decir, la filosofía, pues prácticamente hasta la modernidad, queda sepultada por el cristianismo, y todo lo que se aleje del cristianismo no vale, ¿no? Es decir, el cristianismo solo coge Platón y Aristóteles, hace síntesis. Ni siquiera es Platón y Aristóteles, porque es platonismo y aristotelismo, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces quiero que os quedéis con la idea de que tenéis que buscar la parte que tenéis de Diógenes, ¿no? Para empezar a revelaros. Para empezar el camino. Son diferentes caminos, ¿no? O sea, puedes optar por una vía de Diógenes, pero sería una vía excesivamente rebelde nada más. Luego está la vía de Nietzsche, de la destrucción de todos los valores, la creación del superhombre, que bueno, es un tema muy importante de tratar porque en general está todo mal interpretado el tema del superhombre. Luego está, por ejemplo, la vía de Marx, que es la transformación de la realidad, es decir, asumir que hay una lucha de clases y esa lucha de clases tiene que producir la transformación de la sociedad. Y pensar qué filosofía hoy en día puede transformar la realidad, ¿vale? Como ejercicio. Bueno, bienvenidos a mi canal Chapuzas. Y gracias, y darle al like y intentar que alguien más se suscriba. Bueno.